Vamos a continuar y vamos a hacerlo ahora con la bola de nieve. Sí, sí, sí. Mañana va a haber agua, pero esperemos que no nieve. Pero vamos a hablar de bola de nieve con Alejandro García, responsable de marketing de Quitadeuda. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Estamos en un momento en el que da agua el fin de semana, tal, pero yo, sinceramente, todavía tengo ganas de tomarme algún heladito. De vez en cuando me lo tomo. Suelo tomar helado hasta que ya el frío me obliga a ponerme una bufanda, ¿no? Como diría un amigo, una gufanda. Bueno, pues cuando me pongo la gufanda, entonces ya no dejo de tomar helado. Pero todavía tengo eso de tomar helado. No de nieve, sino de helado. Pero hablando de bolas de nieve, la verdad es que hay un fenómeno que vosotros trabajáis mucho en Quitadeuda, que es el efecto bola de nieve. ¿Qué significa? Pues bueno, lo primero, tranquilo, yo también soy como tú, yo también helado, me ¿no? pirra un helado hasta enero, Me encanta. van a caer. Y sí, el efecto bola de nieve es algo que nosotros vemos mucho en nuestros clientes, es al final una metáfora de algo que empieza siendo pequeño, que es manejable, pero que de repente, pues como una bola de nieve que tiras por la montaña, cada vez se va haciendo más grande, hasta que ya se va de nuestro control. La verdad es que está muy relacionado con las deudas. Nosotros en Quitadeuda lo vemos muchísimo. Es un fenómeno que se aplica en psicología, hablando de la ansiedad, hablando de en muchos temas, en finanzas, pero nosotros en deuda lo vemos muchísimo porque es muy común entre las personas que acuden a nosotros, y como nos preocupamos mucho de que tanto quien nos ve como quien acude a nosotros, aunque todo el mundo sepa cómo funciona este tipo de cosas, está bien hablar de esto porque sí, es bastante más común de lo que podríamos imaginar, ¿no? Y bueno, pues se relaciona mucho con las deudas, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso posible? Pues como te comento, es algo que representa algo, un factor, un fenómeno que representa algo que empieza siendo muy pequeño, pero que poco a poco se va haciendo más grande. Por ejemplo, en el caso de las deudas, nosotros vemos mucho, no son muchos. Tenemos clientes, tenemos tantísimos, tenemos miles y miles de clientes que cada uno tiene su propia historia, pero no son muchos los que de repente un día se levantan y tienen una deuda de 500.000 euros, sino que suelen ser clientes que además tienen muchas pequeñas deudas, pero que se van engordando. ¿Por qué? Porque se encuentran con una deuda pequeña, por ejemplo, una deuda de 3.000 euros, de algo, un préstamo, cualquier cosa, y dicen, bueno, pues voy a pedir una de 5.000 para pagar la de 3.000 y además tener algo holgado. Claro, pero la de 5.000 con intereses se plantan 10.000. Bueno, pues ahora tengo que pedir una de 15.000. Pues ahora la de 15.000 se plantan 30.000. Y así la bola de nieve se va haciendo siempre mucho más gorda. ¿Y qué pasa? Que esta situación ya llega a un punto en el que se vuelve insostenible, ya la persona se bloquea, no sabe cómo actuar, porque ya de lo que ha empezado siendo algo pequeño, que ya le costaba, pero que bueno, era más o menos manejable, de repente se ha encontrado con una bola de nieve enorme y ya en ese momento no sabe cómo actuar. Nosotros por eso en Quitadeuda siempre decimos que no pasa nada, que no hay que entrar en pánico, pero que no hay que caer en este tipo de prácticas, porque luego lo que conseguimos es que el problema se haga todavía más grande. Entonces es un tema bastante serio, ¿no? Sí, es bastante serio porque, bueno, como digo, muchas personas vemos que lo toman como algo, es muy normal, que algo que pasa desapercibido al principio, bueno, tengo una deuda pequeña, pero bueno, pero cuando llega la situación en que ya la bola de nieve es enorme, ya tenemos ya llega un momento en el que no sabemos cómo meterle mano, la ansiedad, la depresión, ya nos paralizamos y ya en ese momento muchas veces parece que es tarde. Ya la persona llega un momento que dice, ahora no sé cómo manejarlo, ahora no sé cómo afrontar esta situación. Nosotros en Quitadeuda siempre lo decimos, siempre hay solución. Es muy normal encontrarse en ese estado, pero siempre hay una solución. En este caso, por ejemplo, hablando de las deudas, por supuesto, la ley de la segunda oportunidad, que nos va a ayudar a limpiarnos de todas esas deudas y volver a vivir con tranquilidad. Pero es un fenómeno serio, un fenómeno que no hay que descuidar. El problema está en eso, que empieza siendo muy pequeño y cuando nos damos cuenta ya se nos ha ido de las manos. Indudablemente la ley de segunda oportunidad es el antídoto a la solución final, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué se puede hacer para evitar esta situación? Pues antes incluso de llamarnos y de acogerte a la ley de segunda oportunidad, lo primero es pararte. Cuando nos encontramos en una situación en la que estamos muy abrumados por una situación, por unos factores que nos afectan, lo primero es pararnos. Gandhi dijo una vez, ante las dificultades e injusticias de la vida, calma. Calma, porque si nos dejamos llevar por la frustración, nunca vamos a solucionar nuestra situación. Siempre vamos a estar siendo rehenes de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos. Entonces, lo primero es pararnos, respirar, ser conscientes de cómo nos sentimos y de en qué situación estamos
Y ahora sí, después de eso, ya sobre todo es controlar la situación y que no la situación nos controla a nosotros. Una vez conseguimos esto, ya lo siguiente es decir, vale, ¿qué situación estoy? Ahora, ¿cómo la soluciono? Y darte cuenta que hay una solución. En Quitadeuda nos vemos mucho personas que acuden a nosotros que no están tan paralizadas por el miedo, por la ansiedad, por la frustración, y es muy normal, es un efecto psicológico que nos pasa a todos, que no llegan a darse cuenta de que hay una solución. Si la tienen delante, no terminan de confiar en ella. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Por desgracia, esa ansiedad se retroalimenta y se vuelve un escudo, pero que lo que hace más que protegernos se convierte en un muro, de hecho. En vez de protegernos, lo que hace es aislarnos de la solución. Entonces, lo primero es partir el problema por partes. Darnos cuenta, esto es como cuando estamos en casa y tenemos que si hacer la colada, que si hacer gestiones, que si al supermercado, y dices, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues tranquilo, vamos a empezar por una cosa y ya de ahí vamos solucionando. Lo primero es nunca, jamás, pagar una deuda contrayendo otra deuda. Puede parecer muy lógico, pero es que es verdad que las personas cuando estamos en una situación muy extrema, lógicamente todo el mundo nos agarramos a lo que tengamos. Y al final, pues mira, si para pagar una deuda hoy tengo que contraer otra deuda que ya pagaré mañana, bueno, pues la batalla de hoy ya la he solucionado, ya la de mañana ya me la plantaré. Pero claro, no podemos pensar así, porque al final, si pensamos así a corto plazo, nunca terminamos de solucionar nuestra situación, nunca nos libramos de la intranquilidad. Entonces, lo mejor es buscar una solución permanente, una solución que nos ayude a salir de este estado de deuda para siempre. Y por supuesto ahí está la de la segunda oportunidad. La verdad es que semana tras semana vamos conociendo casos de éxito, afortunadamente, y también problemáticas como la que hoy pones encima de la mesa. No es una pregunta que venga muy al hilo, pero sí que me la estoy haciendo desde hace semanas y no me resisto a hacértela. Los profesionales de quitadeudas, además de ser buenos abogados, son también buenos psicólogos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que mis compañeros y compañeras, que de aquí les mando un saludo, sí, tienen que hacer una labor increíble. ¿Recetáis lorazepam, diazepam? No recetamos nada. Simplemente recetáis soluciones. Escuchar y solucionar, exactamente, esa es nuestra receta, escuchar y solucionar. Bueno. La verdad es que sí, las personas, estamos hablando de algo como tan preocupante como no solo el dinero, es el futuro, es el mantener propiedades en las que tú tienes unos buenos recuerdos, que a lo mejor son herencias de tus padres o que tú quieres legar a tus hijos, son muchas cosas. Entonces la gente está en una situación de mucha ansiedad y desconfía mucho, pero también se sienten muy aislados porque el sistema, por desgracia, les aísla. Cuando tú tienes deudas no solo te sientes señalado por la calle, sino que el sistema no puedes contratar servicios de agua, de luz, de gas, no puedes pedir préstamos si quieres arreglar tu casa, muchas cosas. Entonces esas personas necesitan a alguien que les escuche y que les comprenda, y la verdad es que nosotros yo considero que destacamos muy fuertemente por eso, por ese servicio que les prestamos. Esa humanidad, sí, esa humanidad y esa empatía para con las personas que lo están pasando mal. Quitadeudas, servicios psicológicos, podemos llamarle también a partir de ahora. También. Financieros-psicológicos. Bueno, pues Alejandro, como siempre, danos alguna alegría de las últimas. Pues mira, una de las últimas alegrías se la ha llevado Mario, un vecino de Pamplona. Tenía una deuda de 230.000 euros, porque, lo que estamos contando, se había metido en una hipoteca, más o menos la estaba pudiendo pagar, pero llegó un punto en el que ya no podía más, ya sufrió un despido y ya no podía más. Se metió en préstamos para seguir pagando. Claro, préstamos que le trajeron una deuda con unos intereses que se hacían más altos, tuvo que coger otro préstamo para pagar ese anterior, la bola de nieve, y al final se plantó en eso, en 230.000 euros. Él llegó a un punto, nos lo ha contado, que precisamente hablando de psicología y de psicólogo, se sumió en una depresión muy fuerte. El pobre estuvo sumido en una depresión muy fuerte porque no veía salida, no sabía qué iba a hacer, no conseguía un trabajo para además poder ir pagando la deuda. Y fue su mujer la que contactó con nosotros, nos contó, mira, he buscado una solución, he encontrado la oportunidad, os he encontrado a vosotros, he visto que sois referentes nacionales, que tenéis muy buenas valoraciones y quiero contrataros, quiero confiar en vosotros. Y nada, nos pusimos a trabajar, en 2 meses tenía presentada la demanda y 7 meses y medio después tenía cancelada 230.000 euros de deuda. Y él nos ha dicho que está muy agradecido, que lo primero que de hecho que ha aprendido es, por supuesto, a no pagar una deuda contrayendo otra, pero también a no dejarse vencer por la ansiedad
y por la bola de nieve, sino controlar las cosas en su momento. Y trabajar en el día a día. Alejandro, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros? Pues como siempre tenemos el teléfono, el 900-877-827, tenemos el WhatsApp, el 622-60-9340, el correo info@quitadeudas.es. Aquí en Sanlúcar estamos en la calle Ancha número 80, tenemos todas las redes sociales y tenemos delegaciones en Jerez de la Frontera, en Huelva, en Málaga, en Benidorm y recientemente hemos abierto en Sevilla y muy pronto vamos a abrir en Barcelona, Madrid y Mallorca. Bueno, pues ahí queda. No queda lugar geográfico nacional al que no llegue Quitadeudas. Gracias, Alejandro. A vosotros.